entonces aquí lo que vamos a estudiar es un circuito eléctrico, acá en el mismo programa FluidSim. Entonces se van a hacer conexiones en serie y paralelo de algunos elementos, entre los cuales, bueno, pues está la fuente, un relé y un foco. Es decir, que el circuito consiste en el encendido eh, de un foco, pero con un relé. Entonces un relé es un interruptor, pero con electromagnético, ¿no? Entonces, aquí les tengo de qué se trata, ¿no? El relé, ¿sí? Que se tiene, que es una bobina, en definitiva, que tiene incorporado un contactor normalmente cerrado y otro normalmente abierto, y cuando comienza a funcionar se intercambian los roles, ¿no? Es decir, que necesita una señal eléctrica para comenzar a funcionar. En ese sentido, pues nosotros tenemos acá este circuito que hemos colocado. Aquí hay un relé y yo les tenía colocado aquí la ayuda para que vean por qué una parte, es decir, estos dos que dicen R1 y R1 aquí abajo, eh, hay que traer acá un contactor normalmente abierto, y cuando lo configuramos respecto al relé, entonces ya el mismo programa le coloca esta forma. Entonces, tenemos que trabajar a la fuente, colocar un interruptor normalmente abierto, uno normalmente cerrado y el relé. Entonces, para eso hay que entrar por acá por componentes eléctricos que están debajo de neumática. Luego de componentes eléctricos, entonces abrir el que dice símbolos de diagrama ladder. Y aquí estarían estos elementos. Por ejemplo, este es el pulsador normalmente abierto y este es el pulsador normalmente cerrado. Luego acá tenemos los contactores, o sea, el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Eh, el relé es este, y este sería el indicador, ¿no? De luminoso, que sería para el caso un foco. Tenemos que donde ustedes ven que está que aparece esta etiqueta, es porque en cada caso, por ejemplo, nos paramos aquí en este contacto del elemento y le configuramos, por ejemplo, la salida y también la entrada al foco. Y ahí podemos nosotros chequear tensión, corriente, valores de corriente cuando el circuito ya comienza a trabajar. Eh, para después, cuando conectemos el relé, entonces aquí en paralelo tenemos colocado el primero, eh, en paralelo con el contactor, normalmente abierto, o sea, perdón, con el pulsador, y hay que traer a esto, aunque esta imagen que está aquí, como ya yo lo tengo configurado, no es la misma que el contactor normalmente abierto, no importa cuando ustedes lo estén haciendo, traen este, y luego de tener configurado el relé como lo tengo yo ahora, es decir, que damos doble clic sobre él, le configuramos aquí la marca y aceptamos, entonces configuran el contactor o el contacto normalmente abierto que traigan acá. Una vez que ustedes para configurarlo tendrían que dejarlo de esta manera, y al ponerle la misma marca que el R1 ya estamos haciendo una programación interna para que el circuito entonces funcione eh, con el relé conectado a estos contactores. Entonces aceptamos y aquí pasa lo mismo, ¿no? Una vez que ya tenemos la conexión hecha, si el circuito queda correctamente conectado, es decir, que no haya nada abierto, cuando nosotros simulamos, pues nos queda que aquí ya tenemos paso de corriente y podemos configurar entonces los valores de tensión y de corriente. Eh, pues recuerden que aquellos elementos que están conectados en serie, pues tendrán la misma intensidad, y los que están colocados en paralelo tendrán el mismo voltaje.
Entonces, pues eso es lo que yo quería mostrar con este circuito. Es decir, que en el mismo FluentSim tenemos elementos que nos permiten simular circuitos eléctricos. Existe otro circuito que tengo acá, que es el encendido de un motor. El encendido del motor pues trabaja de la misma manera, lo que para encender el motor, vamos a poner acá para ver el menú, eh, además del relé, como les expliqué, del foco, porque le he colocado un foco como un piloto para cuando el motor funcione, que se enciende el foco, hay que traer del menú actuadores el motor, porque el motor es un actuador, ¿no? Es el que hace la función que se quiere lograr con el circuito instalado. Entonces este sería el motor de corriente continua que tendremos que colocar acá. La batería sigue siendo, o sea, la energía de 24 voltios y cuando nosotros activemos el circuito, vamos a pasar corriente. A ver, parece que está abierto acá. Listo. Entonces, ya tenemos el paso de corriente. Parece que estaba con un poco de retardo ahí el programa. Activamos el pulsador y observen que cuando ya pasa la corriente y la configuración que se tiene de voltaje e intensidad, observen los valores que aparecen según sea la conexión en paralelo o en serie, y lo que está pasando cuando ya el motor está funcionando, pues se enciende el foco como un piloto mostrando el, el funcionamiento del motor, ¿no? Aquí este es el pulsador, como el interruptor está cerrado ya el circuito, pues circula la corriente, volvemos a interrumpir y deja de circular la corriente. Bueno, yo creo que con esto pues no habrá dificultad, un poco que lo que tenemos que hacer es trabajar en la configuración. O sea que en este caso haremos, pausemos y entonces por ejemplo acá nosotros lo que tenemos que dar en los contactos de entrada y salida de los elementos, ya sea del foco, ya sea del actuador que es el motor, del relé, etcétera. Si queremos ver los valores de corriente, lo que tenemos que hacer es configurar aquí, dando doble clic, que se quiere ver valores de tensión y valores de corriente. Y así en todas las partes que ustedes van a ver en el video. Aceptamos y pues esto sería lo que tendrían que configurar, es decir, ver intensidad y corriente, y cuando se active pues toma los valores, porque ya está circulando la corriente. Listo. Entonces dejémoslo aquí.